Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, lenguaje y literatura. Primer año de bachillerato. Lenguaje y literatura. Primer año de bachillerato. El análisis de poemas. El proceso de leer. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de su franja educativa Aprendamos en Casa. Estoy muy contenta, pues en semanas anteriores hemos estudiado el romanticismo, sus autores y obras, así como sus características. ¿Recuerdan aquel famoso poema donde Becker nos habla de la poesía? ¿Qué es la poesía? Me dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es la poesía? Y tú me lo preguntas, la poesía eres tú. Bien, cada vez que escuchamos estos textos nos remite a las emociones que embargaban a los poetas en el momento justo en que escribían el texto. Para poder interpretar la poesía necesitamos de un proceso lector. Precisamente ese es el tema que desarrollaremos en esta sesión de aprendizaje. Acompáñame. La semana anterior también estudiamos los textos orales, los cuales en esta ocasión te permitirán comprender mejor la poesía que escuches. Comencemos. Para iniciar, quiero que te preguntes qué es comprender. ¿Qué hiciste para construir el sentido del poema que acabas de escuchar? ¿El vocabulario era accesible? ¿Interpretas correctamente todas las palabras que escuchaste? Para eso, a continuación, veremos una cápsula que define el proceso de comprensión. El proceso de comprensión lectora implica diferentes etapas. La más básica es la decodificación. Cuando nosotros leemos un texto, al interpretarlo, se activan nuestros conocimientos previos, lo cual nos permite ir construyendo el significado. Cada lector puede ofrecer una interpretación diferente de un texto. Por eso es importante que leamos muchos textos, ya que de esa manera vamos incrementando nuestras ideas sobre las cosas, nuestro vocabulario y nuestras habilidades para el análisis y la interpretación. Como hemos visto, comprender es un proceso. En este momento te proyectaré un video que te dará algunos consejos para mejorar tu comprensión lectora. Veamos. Consejos para comprender una lectura. En ocasiones nos enfrentamos con textos que al inicio no llaman nuestra atención, pero siempre pueden llegar a interesarnos. Para poder aprender de ellos, es necesario lograr una mayor comprensión lectora. Te sugerimos estas estrategias. 1. Explora. Busca pistas que te indiquen de qué se trata el texto que vas a leer. Revisa los títulos, subtítulos, imágenes y todos los elementos a su alrededor. Esto te ayudará a identificar ideas importantes y secundarias. También te dará un panorama sobre cómo se presentará la información. Con este ejercicio verás que es más fácil concentrarte en la lectura. Imagina. Mientras lees, trata de visualizar el contenido de la lectura. Imagina los lugares, las personas y los hechos descritos. También es importante que identifiques palabras desconocidas, ya que pueden ser clave en la lectura. Cuando las identifiques, trata de descifrar su significado a partir del contexto de la lectura. También puedes inferir su significado dividiendo las palabras en partes. Por ejemplo, microscopio. El microscopio da la sensación de estar relacionado con algo pequeño. Posteriormente, busca su significado en un diccionario o en internet. Descubrirás que muchas palabras están compuestas de elementos parecidos: microscopio, estetoscopio, telescopio, etc. 3. Pregunta. Durante la lectura, es importante que cuestiones el texto respecto a tus experiencias, conocimientos y entorno, o con lo que desconoces. Para ello, puedes ayudarte de las siguientes preguntas.
qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Cuestiona los párrafos, las hojas, los capítulos. 4. Identifica. Algunas partes de la lectura incluyen determinadas pistas internas. En su mayoría son palabras que le dan cohesión al texto y se denominan marcadores textuales. Estos te ayudarán a comprender el autor. Por ejemplo, si está comparando, describiendo, relacionando causa y efecto o si se trata de una secuencia de eventos. 5. Recuerda. Memorizar y comprender no son lo mismo. Para comprender un texto, debes tener una actitud activa frente a él, explorar, imaginar y hacerte preguntas, reflexionar, compartir los significados, realizar un juicio sobre los textos, ya que de esta manera podrás construir conocimientos. Considera que un libro no tiene todas las respuestas y un autor nunca será la máxima autoridad sobre un tema. 6. Siente. Por último, es importante darte cuenta que tus reflexiones, pensamientos, sensaciones o sentimientos sobre el texto que lees son muy importantes. No las descalifiques porque te parezcan sencillos o comunes. Tu percepción te abrirá paso a nuevas reflexiones. Te invitamos a probar estas sugerencias. Nunca te limites, lee todo lo que puedas. Uno de los géneros literarios que más impacto tiene en los lectores jóvenes es la narrativa, particularmente la novela. Observa la siguiente trivia y conoce un nuevo autor. Trivia. ¿Cuál es la novela más famosa de Fyodor Dostoyevsky? Crimen y castigo. Ahora que comprendes los procesos para la construcción del significado, ¿estás listo o lista para deleitarte analizando la poesía romántica? A continuación, leeremos un poema de Rosalía de Castro. Quiero que te hagas la pregunta, ¿cuál es la relación que la autora establece con la naturaleza? La poesía romántica, recuerda, una de sus características es tomar la naturaleza impregnada de sentimientos y emociones. Veamos. Cuando en las nubes hay tormenta, suele también haberla en su pecho, mas nunca hay calma en él, aun cuando la calma reine en tierra y cielo. Porque es entonces cuando torvos, cual nunca riñen sus pensamientos. Rosalía de Castro, en las orillas del Sar. Dos de las figuras más importantes retomadas por los poetas románticos fueron la tempestad y la tormenta. La naturaleza inspira la obra de arte romántica, así como la poesía. En este poema, Rosalía de Castro compara el hondo sufrimiento que tiene alguien con una tormenta. Esa tormenta es inacabable, es permanente, está siempre en sus pensamientos. Antes de continuar con el análisis, veremos una cápsula. ¿Sabías que la lectura amplía tu vocabulario? Cuanto más leas, más palabras nuevas encontrarás. Cuanto más leas estas palabras, más probabilidades habrá de entenderlas y utilizarlas en tu escritura y vocabulario. Retomando los ejercicios de lectura comprensiva de tu guía de aprendizaje, encontrarás en ella el texto El Miserere, el cual está englobado en las famosas leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Fue publicado el 17 de abril de 1862. Pero antes de leerlo, conoceremos un dato muy importante acerca de la etimología. Veamos. ¿Sabías que? Etimología. Miserere es un imperativo latino que significa literalmente apiádate, ten piedad.
Popularmente se ha explicado como el dolor es tan fuerte que el enfermo pide clemencia al Señor, o también porque a los difuntos se los cantaba el Miserere mei Domine, que significa Señor, ten piedad de mí, del Salmo 51. Pero la historia de este nombre es mucho más complicada y fascinante. Retomando los ejercicios de comprensión lectora, lo primero que haremos es leer el fragmento del Miserere. Comencemos. Fragmento del Miserere. Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes, las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras, vio los esqueletos de los monjes. Cuando los monjes llegaron al peristilo del templo, se ordenaron en 2 hileras y penetrando en él, fueron a arrodillarse en el coro, donde, con voz más levantada y solemne, prosiguieron entonando los versículos del Salmo. La música sonaba al compás de sus voces. Aquella música era el rumor distante del trueno, que, desvanecida la tempestad, se alejaba murmurando. Era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte. Era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas, y la gota de agua que se filtraba, y el grito del búho escondido, y el roce de los reptiles inquietos. Todo esto era la música, y algo más que no puede explicarse ni apenas concebirse. Siguió la ceremonia. El músico que la presenciaba, absorto y aterrado, creía estar fuera del mundo real, vivir en esa región fantástica del sueño, en que todas las cosas se revisten de formas extrañas y fenomenales. Escribió 1, 2, 100, 200 borradores, todo inútil. Su música no se parecía a aquella música ya anotada, y el sueño huyó de sus párpados, y perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza, y se volvió loco, y se murió, en fin, sin poder terminar el Miserere. Gustavo Adolfo Bécquer, El Miserere, Leyendas. Cuando leemos un texto, siempre es importante explorar el vocabulario. Veamos en la siguiente cápsula las palabras que podrían resultar desconocidas. ¿Qué significa? Jirones, pedazo desgarrado del vestido o de otra ropa. Hábito, vestido o traje que cada persona usa según su estado, ministerio o nación, y especialmente el que usan los religiosos y las religiosas. Peristilo, patio rodeado de columnas en torno al cual se disponían las estancias. Ahora que ya hemos leído el fragmento del Miserere, ya tienes una interpretación sobre el texto. Ahora nos concentraremos en las ideas principales del fragmento. Para el caso del texto tenemos las siguientes ideas. Veamos. Acciones principales. El fracaso del músico en su intento de reproducir el Miserere. Párrafo 4. La descripción del canto. Párrafo 2. La reacción del músico al oír el Miserere. Párrafo 3. La descripción física o prosopografía
de los monjes. Párrafo 1. En el Miserere, el autor hace un evidente uso de la naturaleza para explicarnos la magnificencia de la música. Compara la música con el trueno, el sonido del aire, el ruido de las cascadas y el cantar del búho. Veamos. Párrafo 2. La música sonaba al compás de sus voces. Aquella música era el rumor distante del trueno, que, desvanecida la tempestad, se alejaba murmurando. Era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte. Era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas, y la gota de agua que se filtraba, y el grito del búho escondido, y el roce de los reptiles inquietos. Todo esto era la música, y algo más que no puede explicarse ni apenas concebirse. Otro aspecto importante en el análisis del texto son las figuras literarias. Veamos cuáles encontramos en el fragmento. ¿Qué significa? Metáfora. Es una figura retórica que consiste en identificar un término real con otro imaginario, existiendo entre ambos una relación de semejanza. Polisíndeto. Es una figura retórica que consiste en la utilización de conjunciones innecesarias dentro de la oración. Como hemos visto en la muestra, el autor hace uso del polisíndeton en sus versos. El uso repetitivo de la I sirve para intensificar la frustración que vive el personaje frente a sus obstáculos. Evidentemente, estamos frente a un texto del romanticismo. También reproduce los parajes inhóspitos, las zonas misteriosas, con la búsqueda de generar intimidad a través de lo oscuro y a través de la música. El Miserere es una de las leyendas clásicas de Gustavo Adolfo Bécquer. Es así como este texto clásico integra las figuras literarias para darle sentido a las emociones y sentimientos que expresa la narración. Ahora vamos a estudiar una rima de Gustavo Adolfo Bécquer. Lee, escucha y disfruta el siguiente poema. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer están llenas de sentimiento. Para conocer su mensaje es importante conocer su lenguaje. A continuación, resolveremos la actividad propuesta para la rima. Veamos. Análisis de rima 4. 1. ¿Por qué crees que el poeta repite la frase
habrá poesía. El autor hace uso de la anáfora para enfatizar su intención comunicativa. Para el autor, mientras existan diversas expresiones que representan el amor, las emociones, gestos, siempre existirá la poesía, pues son una muestra de este género romántico. 2. ¿Cuáles son las ideas principales del poema? En cada estrofa se desarrollan ideas diferentes para exponer la presencia de la poesía en la vida. Por tal motivo, la poesía sería una expresión inagotable. A pesar de que no hayan poetas, el autor expone a la naturaleza el misterio de la vida, los sentimientos, estremeciendo al individuo, como una muestra verdadera de la poesía. 3. ¿Cuál es el tema central? La poesía en la vida. 4. ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa? Expresar que la poesía existe, independientemente de los poetas, porque surge del amor, del misterio de la naturaleza. Por ello se identifica con interrogantes, no con certezas, y se asimila esa concepción de Becker, que hemos transcrito al final del párrafo anterior. Además del impresionante uso del lenguaje poético, Gustavo Adolfo Bécquer también usa la métrica. Conozcamos un poco más sobre ella a través del siguiente video. Created using Powtoon. Sobre la métrica, te invito a que profundices tus conocimientos sobre ritmo, rima y tipos de rima. Para aplicar todos los saberes, es momento de resolver la actividad número 3 de tu guía de aprendizaje, es decir, la lectura y comprensión lectora de la rima 41 de Gustavo Adolfo Bécquer.
No podíamos finalizar sin conocer a la autora de la semana. Veamos de quién se trata. Autora de la semana, Rosalía de Castro. Escritora española en lenguas castellana y gallega. Nació en Santiago de Compostela, España, en 1837 y murió en 1885. Su primer libro, La Flor, se publicó en Madrid en 1857. En 1880 apareció su segundo libro, en gallego, Las Folas Novas, expresión angustiada e intimista sobre la muerte y la soledad del ser humano. Por este día hemos finalizado. Recuerda que puedes ver la clase en vivo a través de la página de Canal 10 en Facebook o bien volver sobre la misma sesión de clase en el canal de YouTube Aprendamos en Casa El Salvador. Nos encontraremos en la próxima sesión.